En esta serie de dos partes vamos a considerar la palabra cuerpo con sus diferentes y variedad de usos en las Sagradas Escrituras. Este video se relaciona con nuestra enseñanza previa, donde consideramos la palabra iglesia, la cual les sugiero que escuchen para modo de tener un entendimiento más amplio de esta enseñanza. También el propósito de esta enseñanza es para demostrar que el cuerpo que se menciona en Primera de Corintios capítulo 12 no es el mismo cuerpo que se menciona en la epístola a los Efesios. Además, al terminar esta serie tendremos un claro entendimiento de la declaración que tenemos en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versos 17 y 18, donde dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje se relaciona muy de cerca y está conectado con los dones sobrenaturales de Primera de Corintios capítulo 12, donde también se menciona el cuerpo. Y el apóstol Pablo, en sus últimas epístolas, nos dirá la posición y el estado de estos dones milagrosos. En otras palabras, estos dones milagrosos están en efecto hoy en día o no en esta administración presente en donde vivimos hoy en día nosotros los creyentes, ya que en las Escrituras Sagradas tenemos la completa revelación del propósito de Dios. Ahora bien, la palabra cuerpo también se usa afuera de las escrituras de la Biblia para referirse simbólicamente a algún departamento. Por ejemplo, oímos hablar del cuerpo de estudiantes o el cuerpo de bomberos, etcétera. Pero en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 y 17, se usa en contraste a los símbolos y sombras, a los prototipos del Antiguo Testamento. Noten cómo dice en el verso 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, y todas las observancias de la ley, que por un tiempo fueron necesarias. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con el cuerpo del Cristo, sino a lo que se refiere es a la sustancia. En otras palabras, la realidad de estas sombras, de estos símbolos, se encuentran en el Cristo. Y si tú has alcanzado esta posición, si tú has alcanzado esta realidad, no vas a volver atrás a esos débiles y pobres rudimientos que se mencionan en el verso 16. No vas a volver atrás a las ceremonias que nunca pueden tocar la conciencia, nunca alumbran los ojos y nunca pueden quitar los pecados. Lo único que hacen estas sombras y símbolos es señalar y llevarnos al Cristo. Las sombras nos llevan a la verdadera sustancia, es decir, al Cristo, y así es como lo alcanzamos. Pero en las Escrituras la palabra cuerpo también se usa en su forma ordinaria y común, el cuerpo humano de carne y sangre que tenemos,
como dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y en Hebreos capítulo 10, verso 5 dice, mas me preparaste un cuerpo. Y en el verso 10 de este mismo capítulo dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, el cuerpo literal de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre. Entonces, como ven, la palabra cuerpo tiene distintas aplicaciones, pero es una falla, es un error grande de algunos comentadores de la Biblia cuando ven la palabra cuerpo en una parte de las escrituras, inmediatamente creen que significa o que se refiere a lo mismo en cualquier otro lugar de la Biblia. Tal cosa no puede ser, sino que se debe considerar el contexto del pasaje. Y sin el contexto, la palabra solamente es un sonido. Entonces, veamos rápidamente otros pasajes que mencionan la palabra cuerpo. Por ejemplo, nuestro Salvador lo menciona durante el sermón en el monte. En Mateo capítulo 6, verso 25, habla de las cosas que tienen que ver con el cuerpo. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? Aquí se refiere literalmente al cuerpo del humano. Por otro lado, el apóstol Pablo, hablando de la esperanza de los creyentes en el Cristo, es decir, de la resurrección, en Primera de Corintios capítulo 15. Pero escuchen esto, en cuanto a la resurrección, tal vez no podemos responder cómo o en qué manera los muertos resucitarán o con qué cuerpo vendrán. Necesitaríamos a Dios mismo que nos describa ese gran milagro en detalles. En el verso 35, alguno le preguntó al apóstol, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? En el verso 36, el apóstol responde diciendo, necio, ni siquiera sabes, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Puedes entender esto? Pero el apóstol añade como diciendo aquí, no espiritualices la resurrección, no la espiritualices, porque dice en el verso 44, hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Ahora bien, no podemos entender cómo será el cuerpo espiritual. No creo que nos debemos imaginar algo como un cuerpo transparente que se puede ver a través de él, como ciertos peces que se encuentran en algunos acuarios. No creo que será así. No sabemos, simplemente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, escuchen esto, es que ciertamente tenemos un consuelo, que aunque te lo puedas imaginar o no, Dios ha predestinado que cada uno de sus hijos que han sido redimidos, algún día seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo, como se nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 29. Y en cuanto a nuestro propio llamado en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo, el cual transformará, escuchen esto, el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Acaso no es suficiente esto? Yo creo que sí, pero en ese día todos quedaremos asombrados, mirándonos de la cabeza a los pies, y diremos, nunca me imaginé algo como esto. Pero por esta razón dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero continuando con la palabra cuerpo, esta vez en la epístola a los Efesios, en donde tenemos nuestro llamado, el llamado para este tiempo presente. Y sabemos que la asamblea o la iglesia en la epístola a los Efesios, es titulada el cuerpo del Cristo. Y Él es la cabeza sobre todas las cosas de ese cuerpo. Y este cuerpo en Efesios es llamado la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es una posición maravillosa que cualquier creyente puede alcanzar. Pero de repente viene otro diciendo, no, no, no. Me dice, estás equivocado. Ese cuerpo también se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12. Mi respuesta es la siguiente. Mi respuesta es que no has reconocido que la epístola a los Corintios sucedió y fue escrita bastante tiempo, mucho tiempo antes del capítulo 28 del libro de los Hechos, mucho tiempo antes que el apóstol Pablo llegara a ser el prisionero del Cristo. Y esta es la clave para tener un entendimiento claro de las Escrituras. Y consecuentemente estás en el lado extremadamente equivocado. Porque el libro de los Hechos, en el capítulo 28, en los versos 17 al 31, es como una frontera, es como una línea de división. ¿Y en dónde estamos ahora? ¿En este lado del capítulo 28 o del lado antes del capítulo 28 del libro de los Hechos? Pero bueno, supongamos que nos sumergimos directamente a Primera de Corintios capítulo 12. El verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tal vez inmediatamente dirás, ahí está, y es suficiente. Bien, pero en primer lugar, la pregunta importante es, ¿de qué se trata el capítulo 12? Me dirás, no lo sé, no tengo ni la menor idea. Pues lee, porque aquí el apóstol te dice, y no te preocupas en saber de lo que va a escribir el apóstol. Mira el primer verso. ¿Acaso necesitamos un gran poder de observación simplemente para mirar el último verso del capítulo anterior y poder ver que comienza un nuevo tema en el próximo capítulo? Ahora, estos dones espirituales, estos dones sobrenaturales, son los mismos que se mencionan en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, el cual ya leímos en la introducción de este video, y todo lo que el apóstol declara aquí
en Primera de Corintios capítulo 12 implica a ese pasaje de Marcos capítulo 16. Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 12, el verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de qué, acerca de los dones espirituales. ¿Notaron eso? El capítulo 12 se trata de los dones espirituales. De nuevo, el contexto del capítulo 12 de Primera de Corintios es de los dones espirituales. Ah, yo pensé que iba a hablar de un cuerpo. Claro que sí va a hablar de un cuerpo, pero el apóstol lo va a usar como una ilustración de la variedad de los dones espirituales que proceden de un mismo espíritu. ¿Acaso hay una figura mejor que esta para ilustrar la diversidad y la unidad? Todos los miembros de un cuerpo están funcionando. Los ojos ven, los oídos oyen, las manos sienten, cada uno haciendo su diferente parte, pero a cada uno los mueve un mismo espíritu, es decir, el espíritu del humano que está en él. Entonces, claramente el apóstol pudo usar la ilustración de un cuerpo humano aquí, pero hablando del un solo cuerpo del Cristo, como lo describe en la epístola a los Efesios. Eso era algo que aún no había sido revelado cuando el apóstol escribió la epístola a los Corintios. Y esta es la clave para tener un entendimiento preciso de las Escrituras. Ese cuerpo, que es la plenitud del Cristo, actualmente tiene características distintas. Pero veamos un poco más para comprobar que este capítulo se trata de los dones espirituales y no del cuerpo del Cristo. Y veremos qué más nos va a decir el apóstol acerca de estos dones sobrenaturales. En el verso 2 dice: saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Notaron eso? ¿Y qué tiene que ver esto con el cuerpo del Cristo? ¿Y por qué menciona esto el apóstol? ¿Qué significa? Lo menciona porque está hablando de los dones espirituales. Y lo que dice aquí, en otras palabras, es: ustedes, antes que fueran cristianos, tenían sus adivinos y tenían sus falsos profetas y sus sacerdotes con sus hechiceros, con todos sus poderes sobrenaturales. Y esos poderes los conducían a ustedes a la idolatría. Pero ahora que son cristianos, tienen otro don espiritual que viene de otro espíritu y tiene otras características. Por tanto, dice el apóstol en el verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Notaron eso de nuevo? ¿Qué tiene que ver esto con la idea de que la iglesia es el cuerpo del Cristo? No, dice el apóstol, este capítulo no se trata de eso, sino de los dones sobrenaturales. Y algunos dones son del maligno y otros dones
son de Dios. Y escuchen esto con atención. La iglesia, como se les dice a los cristianos creyentes hoy en día, muchos, muchos caerán en la trampa. ¿Cuál trampa? La trampa del enemigo, porque el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo, hará y exhibirá milagros, grandes milagros, señales y prodigios. Pero noten este detalle que añade la Escritura: milagros mentirosos. ¿Notaron eso? Poderes, señales, prodigios, milagros mentirosos. Pero sí, son milagros. Y milagros en general no significan y no comprueban que vienen de Dios. Milagros solo son poderes grandes que buscan cómo influenciar tu mente. Hay milagros malignos, como los que hacen los hechiceros, los brujos. Y hay milagros buenos, pero lo vuelvo a mencionar, de que sean milagros buenos no significa que vienen de Dios. Pero continuemos en Primera de Corintios capítulo 12, la segunda parte del verso 3 dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Como ven, no estamos fuera del contexto. El apóstol aquí está hablando de dones espirituales. Pero uno puede ir a la calle y decirle a un hombre que no cree en Dios, decirle: tú no puedes llamar a Jesús Señor, porque en realidad sí lo puede hacer si él desea. Aunque sea un hombre incrédulo, un blasfemo, sí puede llamar a Jesús Señor si él desea. Ahora, eso no es a lo que se refiere el apóstol aquí, sino que lo que está diciendo: uno no puede llamar a Jesús Señor estando de pie ante una reunión y supuestamente está hablando bajo la inspiración del Espíritu. Esto está prohibido. Es imposible. El apóstol Juan, en su primera epístola, dice: probad los espíritus. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo ha venido en carne es de Dios. Ahí lo tienen. Y creo que hemos visto bastante para mostrar que Primera de Corintios capítulo 12 se trata de los dones espirituales y no del cuerpo del Cristo. Pero veamos qué más dice el apóstol acerca de estos dones sobrenaturales. En los versos 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí lo tienen. Y está tan claro que no necesita explicación. Y enseguida nos da una serie de distintas maneras en las que estas personas que fueron bautizados por el Espíritu a este llamado de aquí de Primera de Corintios pudieron manifestar la diversidad de estos dones. En el verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia significa palabra de conocimiento. En otras palabras, aquí dice: a otro le es dada
palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Palabra de conocimiento era un don sobrenatural. De nuevo, el apóstol Juan, en su primera epístola, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Noten esto. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Notaron eso? Hoy en día, si yo quiero saber algo, tengo que estudiar y investigar y usar referencias, diccionarios, enciclopedias, etc. No tengo este don especial de conocimiento, pero estas personas de las Escrituras de esos tiempos tenían el don de conocimiento. Ese conocimiento era dado a ellos sin estudiar libros. Ahora, noten esta clave. Aquí hay una clave importantísima. Al final del capítulo 13 de Corintios, después de hablar del gran don del amor, el apóstol menciona algo muy importante acerca de estos dones milagrosos. En 1 de Corintios capítulo 13, verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Las profecías se acabarán. No significa que las profecías, por ejemplo, del profeta Isaías, no se van a cumplir, sino que el apóstol está diciendo en ese tiempo y en esta carta que el don espiritual de profecía se acabará. ¿Escucharon eso? Luego dice, y cesarán las lenguas. Ahora, si esto significa que después de esto nadie tendrá este don espiritual de poder hablar en otro lenguaje sin la necesidad de estudiar, entonces, ¿qué estás haciendo tú hoy en día? Haciendo ruidos extraños con tu lengua. El don de lenguas o lenguajes cesará. Y luego dice, la ciencia o el conocimiento acabará. En otras palabras, el don sobrenatural de conocimiento se acabará. Esto no se refiere a la ciencia o al conocimiento ordinario y común, porque aún tenemos ciencia y conocimiento. Luego, en el verso 9, el apóstol nos dice la razón, el por qué estos dones cesarán, se acabarán. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Notaron eso? En aquel tiempo dice, en parte o parcialmente conocemos y en parte o parcialmente profetizamos. Mas cuando venga, noten esto, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, lo que es parcial, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, como ven, toda esta jactancia sobre los dones sobrenaturales es como un niño jactándose, pero un hombre maduro puede dejar lo que era de niño. En el verso 10, el apóstol dice, cuando venga lo perfecto, estas cosas parciales, refiriéndose a los dones sobrenaturales,
estas cosas parciales no serán necesarias. Es posible que el apóstol ya anticipaba esta administración presente, en donde los dones sobrenaturales no son necesarios según el propósito de Dios para hoy en día. Y escuchen esto, desde que el apóstol Pablo recibió la revelación del misterio en Efesios capítulo 4, verso 13, noten, hemos llegado a esta posición del hombre maduro, el hombre perfecto. La perfección llegó y hemos dejado lo que era de niños. Dice el apóstol, ya no son necesarios aquellas cosas parciales. Eso era en parte, parcial. Es decir, solo era para el comienzo, cosas elementales del principio. Y si quieres saber algo más, tenemos el concepto de que el Señor iba a provocar a la nación de Israel a celos. En 1 Corintios capítulo 14, verso 21 dice, en la ley está escrito en otras lenguas, es decir, con el don sobrenatural de lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. En otras palabras, le daré estos dones sobrenaturales que te pertenecen a ti, Israel, a estos gentiles que nunca me conocieron, para que despiertes y veas que estás perdiendo tu posición en aquel tiempo, pero no fueron provocados y se fueron y entraron a su ceguera espiritual, como se nos dice en el libro de los Hechos capítulo 28. Y cuando la nación de Israel entró completamente a su ceguera espiritual, los dones sobrenaturales que comenzaron en Pentecostés, los dones milagrosos, cesaron, se acabaron, tal y como lo dijo el apóstol en 1 Corintios capítulo 13, verso 8. En ese tiempo, los dones milagrosos cesaron de exhibirse en una manera general de la presencia de Dios en las iglesias. Ahora noten el resultado. El apóstol Pablo, que podía imponer sus manos en los enfermos y sanarlos, o mandar paños de su cuerpo a los enfermos y sanaban, ahora lamentaba de haber dejado a su compañero Epafrodito enfermo a punto de morir, y a su compañero Timoteo, que también tenía una enfermedad en su estómago, le recomendó una prescripción. ¿Qué vamos a decir del apóstol Pablo? ¿Lo vamos a acusar de ser un hombre de poca fe? No, más bien entendamos lo que sucedió. Sucedió un cambio de administración en aquel tiempo y en los propósitos de Dios. Y los dones sobrenaturales pertenecen al periodo de tiempo de Pentecostés. Y ese periodo de tiempo, en Hechos capítulo 28, llegó a su conclusión. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Continuaremos con la segunda parte de esta enseñanza en el siguiente video, donde estaremos examinando lo que realmente significa el cuerpo del Cristo. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.